2 de octubre de 1968. Miembros de la Universidad Nacional Autónoma de México, el Instituto Politécnico Nacional, el Colegio de México y de muchas otras instituciones educativas se dieron cita en la llamada Plaza de las Tres Culturas en Tlatelolco. La razón de su encuentro era el desarrollo de un movimiento social conformado por estudiantes, maestros y otros integrantes de la comunidad universitaria, que desde julio de ese mismo año había estado cobrando fuerza. Su motivación, simple: manifestarse en contra del régimen autoritarista que el entonces presidente de la República, Gustavo Díaz Ordaz, mantenía con mano firme sobre la nación. Sin embargo, a pesar de que en los últimos 3 meses ya se había notado la opresión hacia el movimiento por parte del gobierno federal, pocos imaginaban lo que aquella tarde, alrededor de las 6:10 p.m., estaba por suceder. Entre los manifestantes se infiltraron miembros del tristemente conocido Batallón Olimpia, grupo paramilitar cuyas instrucciones dadas directamente por el jefe máximo del país no eran otras que las de disparar contra estudiantes y militares, quienes estaban presentes en caso de que la situación se descontrolara, y así fue. Aquella tarde rápidamente se tornó de rojo con la sangre que las balas que tanto el ejército como el batallón hicieron brotar de los miembros del contingente. Los que lograron escapar, a ocultarse en los departamentos de los edificios aledaños, fueron perseguidos y encontrados. Los que no lograron escapar fueron arrebatados de sus vidas, y los que no perdieron la vida fueron apresados por la pésimamente llamada justicia. Solo unas horas después, sobre el grisáceo pavimento de concreto de la plaza, yacían cadáveres y heridos. Mientras tanto, en 2 locaciones distintas, el edificio Chihuahua y el convento de la iglesia Santiago Tlatelolco, las Fuerzas Armadas desvestían y golpeaban a cerca de 3,000 detenidos, quienes posteriormente fueron enviados a distintas cárceles aledañas. Pero la opresión del Estado no cesó ahí, y es que periodistas que se encontraban en el lugar, con el fin de cumplir con su labor periodística, fueron perseguidos, registrados y se les fueron confiscados sus rollos de cámara, así como cualquier otro medio con el cual pudieran transmitir la noticia. Hoy en día, gracias a la labor conjunta de historiadores, periodistas y testigos, se sabe mucha información sobre uno de los capítulos más oscuros en la historia de la nación. No obstante, con una conocida represión militar y corresponsales siendo privados de su labor informativa inmediata, ¿cómo es que llegó la noticia a oídos de la sociedad mexicana? Más importante aún, ¿qué información fue la que llegó? A través de la siguiente entrevista, buscamos contestar esas preguntas de la manera más completa posible. A continuación, nuestra conversación. Bueno, abuelito, ¿cómo estás? Buenas tardes, muy bien, feliz de que estemos aquí reunidos. Dinos quiénes estamos aquí. Es la señora Elvia, Pamela, mi abuelita, y su servidor Gustavo. ¿Me puedes decir tu nombre completo, por favor, abuelito? Gustavo Lizárraga Carmona. ¿Y qué edad tienes? 80 años. Muy buenos 80 años, ¿verdad? Bendito sea Dios. Bueno, mi primera pregunta es: ¿en dónde trabajabas en el año del 68? Trabajé para una empresa contratista de instalaciones eléctricas que se llama Ovar y Burlón, del cual yo gestionaba servicios de energía eléctrica ante Luz y Fuerza. Uno de nuestros clientes en aquel momento fue el general Cueto Ramírez, dueño de un inmueble que se ubica en Dickens 52, esquina con Molière, Colonia Polanco. Para obtener el servicio de energía eléctrica tuvimos una plática en la gerencia comercial de Luz y Fuerza del Centro con el ingeniero José Ángel Díaz Sillero, que era el gerente, y se presentó el general Cueto Ramírez para explicarnos o platicarnos el hecho que había sucedido durante el 2 de octubre del 68, del cual fue el coordinador principal por órdenes del presidente Gustavo Díaz Ordaz para llevar a cabo una represión en contra de los estudiantes por supuestamente sabotear la próxima Olimpiada que se iba a inaugurar el 12 de octubre. En ese momento nos platica el general Cueto Ramírez a detalle cómo coordinó Fuerzas Armadas del
ejército y la policía judicial, a manera de que con tanques que se fueron desplegando desde ese día en la mañana y posteriormente Fuerzas Armadas tenían rodeada toda la plaza de Tlatelolco, sabiendo además que se iba a hacer un mitin de los estudiantes con el objeto de poner en peligro la inauguración de la Olimpiada. Nos contó a detalle que pues tanto Gobernación, del cual dirigía Luis Echeverría Álvarez, como de la presidencia dirigida por el licenciado Gustavo Díaz Ordaz, recibió la orden de que si fuera necesario, pues matar a los estudiantes. No sabemos cuántos estudiantes se mataron. Lo que sí sabemos es que fue una lucha totalmente desigual y que culminó con una matanza absurda, pero que al gobierno sí le permite inaugurar en la fecha ofrecida del 12 de octubre de 1968. ¿Recuerdas el ambiente en que se percibía antes de ese año del acontecimiento? Sí, había muchos mítines en Ciudad Universitaria, en el Politécnico, por la avenida Insurgentes. Llegué a presenciar varias manifestaciones de masas de estudiantes que gritaban en contra del gobierno. Mi opinión es que de alguna forma se dejaron engañar por intereses mezquinos para usarlos como carnada, carne de cañón, o con un pretexto que los que dirigían esos movimientos realmente sacaban un provecho mezquino, porque finalmente no obtuvieron nada y ni el gobierno lo único que logra es masacrar a los estudiantes. Sí. ¿Y cómo fue que te enteraste sobre el suceso del Tlatelolco? O sea, ¿cómo manejaron esto los medios de comunicación? Aunque se veía en algunos periódicos, yo no les daba mucha importancia. Yo realmente le di importancia hasta la vez que platicamos con el señor Cueto Ramírez, que era el jefe de Seguridad Nacional. Este señor nos platica a detalle de cómo debía de impedir que los estudiantes y otras personas pudieran manifestarse durante la inauguración de la Olimpiada. Ok, ¿y tú te viste afectado en ese año de la matanza de Tlatelolco de alguna forma? No, en ningún momento trataba yo de involucrarme ni con estudiantes ni políticamente. Continué mis labores de trabajo y en realidad no tuve mayor consecuencia. Ok. ¿Y recuerdas cuál era la opinión popular del gobierno en ese entonces? Pues el gobierno que se tenía en ese momento, encabezado por el presidente Gustavo Díaz Ordaz, en realidad lo que estaba promoviendo era una olimpiada a nivel mundial y para ellos era un buen negocio. Nosotros, o sea, los que estábamos trabajando en la empresa contratista de instalaciones eléctricas, simultáneamente estábamos trabajando en el Museo de Antropología, en la Plaza de las Tres Culturas, y por lo mismo yo a lo que me debía de abocar era a coordinar ciertos trabajos de electricidad, más no involucrarme en aspectos políticos.
Está bien. Y después del suceso, igual de lo de Tlatelolco, ¿llegó a cambiar tu percepción del gobierno o las instituciones involucradas como las escuelas, universidades, UNAM, Poli? Sí hay una percepción de disgusto, porque sí me daba cuenta que se atacó cobardemente a los estudiantes, mas no sabían los motivos de fondo. Los verdaderos motivos políticos que hubo detrás de los estudiantes para perjudicar y sabotear la Olimpiada no los conocí. Ok. Y finalmente, ¿cómo te hace sentir al analizar y al pensar en ese tiempo la matanza de Tlatelolco? ¿Cómo te sientes en la actualidad con ese suceso? Pues siento que fue una matanza un tanto inútil, del cual los estudiantes básicamente se dejaron engañar y manejar como borregos, porque en realidad no obtuvieron ninguna ventaja o algún cambio en el régimen en el control de mando desde la autoridad de la presidencia. No hubo ningún cambio social que cualquier persona hubiera pensado que se obtuvo un provecho a cambio de esa matanza. Al revés, se ocultaron los cadáveres, se ocultan las intenciones, y el gobierno claramente indica que durante 25 años, cuando menos, no se pueden dar a conocer esos factores que ocasionaron la matanza. Bueno, ¿quieres agregar algo más aparte de toda esta información? Sí, siento que durante tantos años de todos los gobiernos que han existido hasta la fecha, socialmente México no ha tenido el debido lugar que pudiera tener, ya que tiene enormes riquezas minerales de petróleo, de energía eléctrica, que no se han sabido aprovechar por intereses mezquinos de todos lados. Sí. Especialmente desde el encabezamiento del gobierno, porque si ellos, teniendo el mando y los elementos para mejorar los sistemas de explotación petrolífera y además de la explotación de la energía eléctrica, se han dedicado de alguna forma a robar todas esas riquezas que tiene México, sus minerales, sus tierras, lo poco que se había logrado con otras personas como Emiliano Zapata. Se habían otorgado tierras a los campesinos para poder tener sus cultivos, sus cosechas, y después, en los últimos 40 años, no se ha logrado un reparto sano de tierras. Se hacen particiones de tierra a conveniencia de los gobernadores, no del pueblo, que es el que lo necesita. Ok. Bueno. Esa es mi opinión. Pues está bien, abuelito. Muchas gracias por prestarte a darte tu tiempo para nuestro proyecto, y creo que sería todo. Diles adiós a los compañeros y al profesor. Les deseo un buen futuro. Gracias. Que luchen por sus ideales. Gracias, abuelito. Es un muy buen mensaje. Adiós. Así. Adiós.
La marca histórica que este acontecimiento dejó en las personas de la época resulta de gran interés social, debido a que este tuvo consecuencias para todos los habitantes del entonces Distrito Federal, de manera directa o indirecta, y esto es por el simple hecho de haber ocurrido en la misma ciudad. Este suceso cambió la vida de quienes lo vivieron y provocó gran desacuerdo en la sociedad con respecto a las decisiones que tomó el gobierno en ese momento. Entre las consecuencias se encuentran un ambiente de inseguridad y una enorme desconfianza que el pueblo sintió hacia el gobierno mexicano. La mayoría de la gente apenas si estaba enterada de ligeras noticias sobre este movimiento antes de que ocurriera la tragedia. Y cómo no, si la mayor parte de los medios de comunicación fueron censurados. El pueblo sabía que algo andaba mal y al más mínimo acercamiento de un mitin estudiantil se alejaban de inmediato, pues temían que pudiesen correr peligro. Con las palabras de don Gustavo nos podemos dar una idea de lo que él vivió, pensó y sintió en ese momento, siendo este ejemplo de lo que vivieron muchas otras personas desde perspectivas distintas. Estas vivencias y pensamientos que no aparecen en los libros de historia son el punto central de este trabajo, la perspectiva de quien vive la historia desde abajo. Las generaciones actuales tenemos la tarea de guardar las palabras y aprender de ellas las lecciones que las generaciones anteriores nos transmiten por medio de sus palabras y anécdotas. Los pensamientos arraigados de una población que vivió los estragos de la injusticia y que aún así nos recuerda un importante mensaje: luchen por sus ideales.